La nieve ya se amontonaba en montoncitos frágiles junto a la acera cuando estacioné en la entrada de la casa de Emiliano. La corona en la puerta principal era la misma que Camila había elegido hace años, eucalipto con vallas falsas, sencilla, pero con clase como todo, en su casa. Me quedé un rato en el coche con la calefacción zumbando, mirando cómo las ventanas parpadeaban con la luz de las velas y un movimiento suave. Ese tipo de calidez navideña que parece sacada de una postal, pero que en persona se siente menos acogedora. Adentro la chimenea crepitaba más por el ambiente que por necesidad. El termostato siempre estaba demasiado alto para mi gusto, pero de todos modos me dejé el abrigo puesto un rato más. Camila pasó flotando a mi lado, me dio un beso en la mejilla y dijo: «Valeria, qué bueno que llegaste como si estuviera recibiendo a una invitada, en un evento de caridad, no a su suegra». Emiliano me dio un abrazo rápido de un solo brazo y una palmada en la espalda, de esas que dan los hombres cuando ya están pensando en otra cosa. Leonor, la madre de Camila, ya estaba instalada en el mejor sillón, envuelta en un chal de cachemira rosa pálido. Sonrió al verme como diciendo: «¿No es todo esto encantador?». Le devolví una sonrisa cortés y me senté en el sofá pequeño, el que no tiene mesita al lado. El árbol de Navidad era enorme este año, casi rozaba el techo cada rama adornada con esferas doradas y cintas blancas. Ni un solo adorno hecho a mano. Nada de estrellas de palitos de helado, ni ángeles de estambre, nada que recordara la infancia de Emiliano. Esos probablemente estaban guardados en mi desván juntando polvo. Hicimos los rituales de siempre: roles de canela, jugo de naranja, mimosas para los demás. Luego llegó la hora de los regalos. Emiliano se puso de pie sosteniendo una cajita envuelta en papel dorado con un listón plateado. «Este es para ti, Leonor», dijo, con la voz cargada de entusiasmo. Ella soltó un jadeo antes siquiera de tocarlo, agitando las manos en el aire. Siempre hacía eso como si estuviera en un escenario. Dentro de la caja, envuelta en terciopelo, había una llave plateada. «Una casita para invitados», dijo Emiliano mirándola a ella, no a mí. «Junto al lago. La terminamos la semana pasada. Es toda tuya». Leonor se llevó una mano al pecho. «Ay, Emiliano, no debiste». «Pero claro que sí», interrumpió Camila con una sonrisa amplia. «Te lo mereces, mamá». Esperé a que Emiliano me mirara. Lo hizo. «Siempre has dicho que no necesitas mucho», me dijo con un leve encogimiento de hombros. «Alégrate por ella». Asentí. «Claro». Se dio la vuelta antes de que terminara de hablar. Camila me dio una bolsa de regalo con letras brillantes que decían «Mamá cómoda». Adentro había una cobija de poliéster con un ligero olor a lavanda. «Espero que te ayude con las corrientes de aire en tu casa», dijo. Le agradecí. Sonreí otra vez. Doblé la cobija con cuidado y la guardé en la bolsa. Luego saqué de mi bolso la caja que había preparado para Emiliano. Blanca, sin listón. Solo bordes y silencio. La puse bajo el árbol sin decir nada. Esperaría su turno. Antes me decía a mí misma que Emiliano solo estaba ocupado, que no olvidaba a propósito, que sus ausencias eran cosa de circunstancias, plazos, tráfico, mal momento. Pero llega un punto en que los patrones dejan de parecer coincidencias y empiezan a sentirse como una coreografía. Y yo llevaba años bailando sola. La primera vez que olvidó mi cumpleaños tenía 22 años y vivía con Camila. Me llamó a las 8 de la noche para decir que acababan de sentarse a cenar y que se les había ido el día. Le dije que no se preocupara, que no había planeado nada especial. No era verdad. Había horneado el pastel de zanahoria que él siempre pedía de pequeño. Hasta encendí una vela sola en la cocina y la apagué con un deseo que no dije en voz alta. Cuando no vino a mi fiesta de jubilación, me mandó un mensaje: «Ojalá hubiera podido estar ahí. Pero solo es un trabajo de secretaria escolar, ¿no? Por fin vas a descansar». Descansar. Como si no hubiera pasado 30 años descansando de la alegría. Lo crié sola después de que su padre se fue, sin pensión,
sin carta de despedida. Solo un par de huellas embarradas que dejaron de aparecer en la puerta de nuestro departamento. Nunca me volví a casar. Ni siquiera salí con nadie no en serio. Siempre había algo que atender: cuentas, reuniones de padres, lunches, fiebres nocturnas, permisos escolares. Lo hice funcionar. Ese se volvió mi identidad, la mujer que siempre hacía que todo funcionara. Leonor, en cambio, siempre tuvo tiempo. Tiempo para organizar cenas con servilletas de lino y vino blanco frío. Tiempo para repetir las mismas historias sobre su crucero por el Mediterráneo o su fin de semana en Valle de Guadalupe. Llevaba su viudez como un chal de seda elegante, bien cuidado y a veces desplegado para inspirar compasión. Llamaba a Emiliano cariño, preguntaba por su trabajo, daba regalos que se exhibían y se recordaban. Yo llevaba cazuelas caseras en trastos de vidrio que nunca me devolvían. Cuando Emiliano y Camila se mudaron a su segunda casa, organizaron una inauguración. Pasé casi toda la noche cerca de la ventana con un agua mineral en la mano, mientras Leonor daba tours a los invitados y hablaba de los colores de pintura que había ayudado a elegir. Noté que mi nombre nunca salió a relucir. Incluso ahora, sentada en su sala con el aroma a canela y pino llenando el aire, podía escuchar el eco tenue de 1000 exclusiones corteses. Y aún así, a veces lograban sorprenderme con lo lejos que podían mover la línea sin mirar atrás. Por eso fue tan difícil olvidar el sobre del año pasado. La Navidad pasada, la sala era casi idéntica. El mismo árbol, la misma cinta, la misma lista de canciones cuidadosamente seleccionada sonando de fondo. Lo recuerdo porque pasé la mañana fingiendo no notar la diferencia entre lo que se daba y lo que se quería decir. Leonor abrió su regalo con el dramatismo de siempre. Un retiro de spa de 3 días en Valle de Bravo. Camila aplaudió ya describiendo los masajes con piedras calientes y los tés de hierbas. Emiliano agregó que ya había reservado una suite con vista al lago. «Te lo mereces», le dijo besándole la frente. Luego, se giró hacia mí, sacó un sobre blanco del cajón de la mesita sin envoltura ni moño. Solo papel doblado por la mitad. Lo abrí despacio sin saber si debía prepararme o sonreír. Adentro había una hoja impresa, desde una oficina casera, un anuncio de trabajo de medio tiempo en un call center de una aseguradora local. Salario mínimo, sin prestaciones, sin contexto. Abajo, con la letra apretada de Emiliano, había escrito: «Podría darte un nuevo propósito». No sé qué dije en respuesta. Creo que hice un chiste. Tal vez dije gracias. El momento se desvaneció rápido, sepultado bajo la risa encantada de Leonor y Camila, ya planeando un brunch para despedir el viaje al spa. Nadie notó que doblé el papel con demasiado cuidado, que lo deslicé bajo mi bolsa como si pudiera manchar la mesa. Esa noche, en la habitación de invitados, lo miré otra vez. No buscaba significado. Sabía exactamente qué significaba. Significaba que me veían como alguien que se había detenido demasiado, que había perdido el ritmo. Como si los años que pasé sosteniendo el mundo de Emiliano no contaran para nada una vez que él entró en el suyo. Nunca lo mencioné, ni en los días siguientes, ni en los meses después. No pregunté si lo había hecho con buena intención. No cuestioné qué le hizo pensar que estaba a la deriva o que necesitaba un propósito. Solo lo guardé no en un cajón, sino en esa parte de mi mente, donde viven las heridas silenciosas, donde las frases viejas se repiten sin invitación. Y cuando Emiliano me llamó meses después, pidiéndome un pequeño favor un fin de semana en la casa del lago, unas cajas nada importante, dije que sí antes de recordarme lo que costó la última vez que no dije nada. Fue a principios de septiembre cuando Emiliano llamó. Su voz tenía ese tono ligero, medio apologético, que usaba cuando necesitaba algo, pero no quería admitirlo. Había cajas que ordenar en la vieja casa del lago, la que no usábamos en familia desde antes de que conociera a Camila. Dijo que se había lastimado el hombro y necesitaba una mano extra. Solo sería un fin de semana.
Mencionó que Leonor estaba ocupada, que Camila tenía una conferencia. Su voz se suavizó al final. Estaría bueno tenerte por ahí. Dije que sí. Todavía no sé por qué. Tal vez por costumbre. Tal vez por ese hilo de esperanza que aún titilaba cuando me pedía algo, específicamente a mí. Pasamos el sábado limpiando estantes viejos y sacando cajas del desván. Emiliano gruñía al levantar cosas, ofrecía hacer sándwiches, desaparecía por largos ratos mientras yo organizaba lo pesado. Me agradeció más de lo usual, pero todo se sentía ensayado, como alguien que recuerda ser educado porque se lo han recordado. Al caer la noche estaba sola en la habitación de invitados, la misma donde arropaba a Emiliano cuando tenía 7 años y le daban miedo las tormentas. No podía dormir. Las paredes se sentían más delgadas, como si el aislamiento de los recuerdos se hubiera desgastado. A medianoche salí descalza y caminé por el pasillo. No seguía un ruido. Era otra cosa. Una inquietud que no podía nombrar. La puerta de su oficina en casa estaba abierta. Eso me detuvo en seco. Emiliano protegía ese espacio con una intensidad silenciosa. Nadie entraba. Nadie tocaba nada. Pero ahí estaba la puerta entreabierta, la lámpara del escritorio encendida, un cajón abierto como si hubiera suspirado y olvidado cerrarse. Entré en silencio. Me dije que solo cerraría el cajón. Tal vez apagaría la lámpara. Tal vez dejaría una nota. Dentro del cajón había una carpeta, gruesa, etiquetada con la letra pulcra de Emiliano Consolidación de Activos. No quería leer, pero mis ojos encontraron algo familiar: mi nombre. No una vez, no de paso, sino una y otra vez. Una escritura de propiedad, número de parcela. Su nombre, pero mi firma. Solo que yo no había firmado. La R de mi apellido estaba demasiado curvada. El lazo de la D estaba mal. Conozco mi letra. Esto era cercano, deliberado, estudiado, pero no mío. La siguiente página listaba una cuenta fiduciaria. Estaba vinculada a mi número de seguro social. Parpadeé. Miré otra vez. Revisé contra un rastro de depósitos. Los fondos habían sido redirigidos para financiar algo de lo que no me habían hablado. Algo llamado la casita de invitados de Camila. Me senté en la silla de Emiliano sosteniendo la carpeta como si pudiera incendiarse. Ahí estaba, en blanco y negro. Mi nombre usado como si fuera parte del mobiliario. Algo para sostener lo que fuera que estuvieran construyendo después. Cerré la carpeta, pero el eco de lo que había leído resonó fuerte en la habitación. Y supe que no podía dejarlo terminar ahí. No llamé a Emiliano, no lo confronté. Ni siquiera le pregunté qué creía que estaba haciendo. Solo manejé a casa en silencio con la carpeta guardada en mi bolso, como si pudiera deshacerse si la exponía al aire demasiado pronto. La puse en la mesa de la cocina, preparé un té que no tomé y miré las páginas hasta que las palabras se volvieron borrosas. A la mañana siguiente llamé a Elena. Habíamos ido juntas a la universidad, nos distanciamos, pero ella se dedicó al derecho de bienes y aún me enviaba una tarjeta de Navidad cada año. No le conté todo, solo lo necesario, solo los hechos, la firma que no era mía, la cuenta fiduciaria ligada a mi número, el cambio de propiedad que nunca aprobé. Ella se mantuvo calma. Hizo preguntas. Me dijo que le enviara copias. Para la noche siguiente me llamó con una declaración simple. Valeria, si quisieras presentar cargos tendrías fundamentos. Pero supongo que no me llamaste por eso. No era por eso. No quería una demanda. No quería titulares ni escenas largas en tribunales. Lo que quería era entender exactamente qué se había hecho con mi nombre. Y quería decidir en mis términos qué pasaría después. Durante semanas revisamos registros, silenciosamente, con cuidado. Elena me guió sobre qué buscar, qué solicitar, qué cuestionar. Mientras más profundizábamos, más lo veía un patrón de pequeñas apropiaciones. Nada dramático, pero deliberado. Emiliano asumió que no miraría, que no preguntaría.
Creé una sociedad anónima bajo un nombre diferente. Contraté a un representante. A través de ellos hice una oferta anónima limpia, imposible de rastrear, por la casa del lago que alguna vez fue mía. La misma casa que Emiliano había hipotecado hace 3 años para cubrir costos del proyecto de retiro de la madre de Camila. Debió pensar que podía arreglarlo antes de que lo descubrieran. Siempre lo hacía. La oferta se concretó. Los papeles tomaron semanas. Pero un martes por la tarde sostuve la escritura en mis manos otra vez. La casa del lago era mía, no robada, no regalada, recuperada. No había furia en eso, solo claridad. Una calma liviana que no había sentido en años. No se lo dije a nadie. No necesitaba hacerlo. Esperé tranquila, firme, dejando que el tiempo se doblara sobre sí mismo como papel hasta que llegó la próxima Navidad. La casita de invitados estaba lista. La familia se reunía de nuevo. Y yo también había envuelto algo para Emiliano. La Navidad llegó otra vez como siempre. La casa de Emiliano olía a canela y vainilla, el árbol más brillante que el año anterior. Leonor ya estaba sentada en el centro de la sala, como si fuera parte de la decoración. Camila revoloteaba ajustando cojines que no lo necesitaban, enderezando marcos que no se habían movido. Llegué temprano como siempre cargando un pastel y una quietud que había aprendido a llevar como armadura. El intercambio de regalos se desenvolvió con el ritmo predecible. Camila abrió un brazalete de Emiliano, le dio un beso en la mejilla y lo mostró por toda la sala. Leonor recibió un broche antiguo seguido de un brindis y aplausos. Emiliano repartió una colección de cosas curadas, libros, gadgets, suéteres, que nadie necesitaba pero todos fingían amar. Mi regalo de él fue un chal tejido en gris suave. Pensé que podría servirte en el lago, dijo. Le agradecí. Lo doblé con cuidado. Sonreí como se esperaba. Luego me agaché y saqué una caja blanca pequeña de debajo del árbol, sin listón, sin etiqueta. Solo bordes blancos y lo que esperaba dentro. La llevé hasta Emiliano y la puse en su regazo. Este es para ti. Pareció sorprendido, tal vez hasta divertido. No tenías que hacerlo, dijo levantando la tapa con la confianza despreocupada de quien espera calcetines o té o nada. Dentro había un solo sobre sellado con cera. Lo miró luego, rompió el sello. Sacó 2 papeles. Frunció el ceño al ver el primero una escritura notariada con mi nombre. El título de la casa del lago, el número de parcela, la fecha de transferencia. El segundo papel era de Elena. Detallaba el mal uso de mi información personal, la actividad de la cuenta, la firma falsificada. Emiliano no habló de inmediato. Su rostro cambió lentamente confusión, luego comprensión, y finalmente esa quietud tensa que usan los hombres cuando se dan cuenta de que los han atrapado, pero aún no deciden cómo reaccionar. Leonor se inclinó para leer. Seguía sonriendo hasta que dejó de hacerlo. Su boca se abrió como si quisiera decir algo, pero solo salió aire. Camila alcanzó los papeles. ¿Qué es esto? Ahora soy dueña de la casa del lago. Dije, tranquila, Clara. La compré. Legalmente, silenciosamente. Emiliano finalmente me miró su boca una línea. ¿Por qué? Sostuve su mirada. Porque era mía antes de que la tomaran prestada. Y porque necesitaba que vieras lo que nunca dije. Nadie habló. Las luces del árbol parpadeaban. Un pedazo de papel de regalo cayó al suelo. Me giré para volver a mi silla, pero me detuve junto a Leonor. Ella aún sostenía el broche en una mano como si pudiera aferrarse a algo. Sus dedos temblaban. No compartiré la casa del lago esta vez, dije suavemente. Luego me senté, crucé las manos en mi regazo y dejé que el silencio hiciera lo que siempre estuvo destinado a hacer. Leonor finalmente rompió el silencio. Su voz era aguda, frágil, con un dejo de traición. ¿Tú sabías de esto?, le preguntó a Emiliano agitando los papeles hacia él. ¿Sabías que ella estaba haciendo esto? No respondió. Ni siquiera la miró.
Solo se quedó ahí mirando la escritura con la mandíbula apretada, las puntas de las orejas rojas. Emiliano dijo de nuevo, más fuerte esta vez: ¿Lo sabías? Nada. Sus manos estaban apretadas, los nudillos pálidos, pero sus ojos no se apartaron de la página. La verdad, se había sentado demasiado rápido, demasiado fuerte. Camila fue la siguiente en moverse. Se inclinó sobre su hombro releyendo el documento como si pudiera cambiar. Esto tiene que ser un error, dijo en voz baja, pero sin fuerza. Solo el temblor de una historia que se derrumbaba. Me puse de pie lentamente. Mi abrigo aún estaba sobre el respaldo de la silla. Te lo dije. Dije en voz baja, quitando una pelusa de la manga. No compartiré este. Leonor se giró hacia mí, su voz de repente más pequeña. Pero se suponía que era un lugar para la familia. La miré a los ojos. Sí, lo era. Me puse el abrigo sin decir más, sin abrazos, sin promesas de llamar, sin gracias por la cazuela que había traído. Emiliano se quedó sentado inmóvil mientras Camila me miraba como alguien que se da cuenta de que perdió algo importante, algo que no puede recuperar. Mientras caminaba hacia la puerta, Leonor dio un medio paso hacia adelante, pero se detuvo. Tal vez lo pensó mejor. Tal vez se dio cuenta de que la versión de la historia que le habían contado ya no se sostenía. Nadie intentó detenerme. Abrí la puerta yo misma, dejando que el aire frío entrara fresco y honesto. Me golpeó la nuca y me envolvió como algo purificador. Detrás de mí escuché el crujir de papel y el roce seco de alguien dejando una taza con demasiada fuerza. Y luego salí cerrando la puerta suavemente detrás de mí. No para azotarla, solo para cerrarla finalmente completamente sin disculpas. La casa del lago era más silenciosa de lo que recordaba, no vacía, solo asentada. El tipo de silencio que no exige nada. Mi café se había enfriado en la mesita, pero no lo noté. El fuego crepitaba suavemente, más por el sonido que por el calor. Me senté con una cobija sobre las piernas, no porque tuviera frío, sino porque podía. Nadie llamó, ni mensaje, ni correo. Emiliano no dio seguimiento y no esperaba que lo hiciera. No había nada más que explicar, pero lo extraño era que tampoco había enojo en mí. Solo una quietud que tomó años alcanzar. No exactamente paz, sino algo más firme, algo ganado. No me quitó la casa del lago, no realmente. Yo la di como di todo lo demás en silencio sin permiso, porque así creía que se veía el amor. Das. No llevas la cuenta. Absorbes. Haces espacio. No me robaron. Solo asumieron que nunca dejaría de dar. Pero lo hice. Y cuando lo hice, el mundo no se derrumbó. Nadie me persiguió hasta la puerta. Nadie me suplicó que me quedara. Solo me dejaron ir como siempre lo habían hecho, y esta vez los dejé a ellos. La casa del lago no brillaba. Las tablas del piso aún crujían. La llave de la cocina rechinaba si la giraba demasiado a la izquierda, pero era mía. Legalmente, emocionalmente, intencionalmente. Pensé que habría más satisfacción. Algo cinematográfico. Un arrebato de victoria tal vez. Pero lo que vino fue silencio. Y lo recibí con los brazos abiertos. No necesitaba que dijeran lo siento. Solo necesitaba que supieran nunca estuve ciega. Y ahora ya no estoy callada. ¿Alguna vez le has regalado a alguien el silencio y lo hiciste como una despedida,